Televisa presenta. Al término de la Revolución Mexicana, el panorama para los migrantes cambió, sobre todo para los alemanes. En ese momento, Alemania se había convertido en un punto focal por parte de varios sectores mexicanos, resultado de su resurgimiento después de la Primera Guerra Mundial y del inicio del Tercer Reich, nombre con el que se identificó al gobierno de Hitler y su partido nazi. Esta relación que tenía México con los germanos no era de total agrado para el gobierno estadounidense. México representaba una pequeña potencia en el periodo postrevolucionario, ya que los intereses por el petróleo generaron una guerra secreta entre ingleses, suecos y norteamericanos, guerra a la que se unió también Alemania. En la década de los años 30 hay una efervescencia, mientras hay una efervescencia en México de, podríamos decir, de nacionalismo, pero al mismo tiempo de organización de las masas, de organización obrera y campesina, ¿no? De corporativismo que forma parte también del propio proyecto nazifascista, ¿no? Se establecen incluso ciertas empatías, aunque desde luego la tendencia cardenista en la década de los años 30 en México apunta más hacia el socialismo, más hacia el pensamiento de izquierda, mientras que en Alemania el nazismo y el propio fascismo nazi, ¿verdad?, va a apuntalar mucho más al pensamiento de derecha, al racismo, ¿no?, a una sociedad estructurada, ¿verdad?, muy jerárquicamente, ¿no?, y desde luego hacia el militarismo, ¿no? Esto se va a percibir en Veracruz, desde luego, ¿no? Veracruz como puerta de México, pues va a recibir también las ideas del nacionalsocialismo. Va a haber simpatizantes, ¿no? Pero también va a haber personalidades muy ligadas al pensamiento democrático también, ¿no? Entonces tenemos como las dos posiciones entre los migrantes alemanes que se establecen en Veracruz y en todo el país, ¿no? Están los que simpatizan muy puntualmente y desarrollan actividades en los casinos y hacen deporte y en el club de regatas y veleros, etcétera, etcétera, muy dentro de la línea del nazifascismo, pero también hay, digamos, el grupo de los demócratas, de los perseguidos, etcétera, etcétera, que se va a reforzar fundamentalmente cuando viene la migración judía, ¿no?, que ya venía desde la década de los años 20 incluso, ¿no?, pero que precisamente por las persecuciones en Alemania pues empiezan a engrosar el mundo migratorio en el México de los años 30. México no tenía un registro tan preciso de los extranjeros que radicaban en el país. Fue hasta 1926 que se realizó de manera puntual a través de tarjetas de identificación por cada inmigrante. A partir de entonces, esa información se hace del conocimiento público. Incluso, se abren las posibilidades de nacionalización. México en ese sentido tiene una legislatura un tanto exclusivista, podríamos decir. Uno no puede tener dos nacionalidades. Si uno quiere ser mexicano, tiene que renunciar a la nacionalidad de donde provenía, y eso no lo hacen con facilidad los alemanes. Los alemanes tienen, digamos, en términos muy generales, tienen una vinculación muy estrecha con
lo que ellos llaman su Vaterland, ¿no? Que es su patria, ¿no? Entonces, difícilmente quieren dejar de ser súbditos del Kaiser o del Imperio o del Tercer Reich, ¿verdad? Para convertirse en ciudadanos mexicanos. Esto va a cambiar finalmente con la Segunda Guerra Mundial, cuando México, digamos, entra en franca conflagración y le declara la guerra, de hecho, a los países del eje, pues se plantea una especie de disyuntiva: si quieres seguir siendo súbdito, pues entonces, digamos, del Imperio alemán, pues entonces estás en guerra con México y por lo tanto, pues vamos a intervenir los negocios, vamos a ponerte en campos de concentración, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cambio, si te nacionalizas, pues entonces no estás en guerra con nosotros, sino formas parte de nosotros mismos, y pues entonces en ese sentido se fortalece, digamos, el negocio. Ahí tienen que decidir si prefieren el negocio o su lealtad a la patria, ¿no? Y lo que es interesante es que en México, el caso de los alemanes, es que solamente algunos, no toda la colonia alemana, logró negociar con las autoridades mexicanas, ¿no? Y no fue perseguida, ¿no? Otra sí fue perseguida porque había también que pues demostrarle, sobre todo a las presiones de Estados Unidos eran muy fuertes por las listas negras y todo esto que surge durante la Segunda Guerra Mundial, y entonces México decide pues tener un campo de concentración. No solamente tiene uno, tiene varios, ¿no? Pero el más famoso es el que se establece en Perote. Cuando yo era pequeño, recuerdo muy bien que la idea original de mi padre y mi madre era regresar a Alemania. Pero en el año de 1942 es cuando en el mes de mayo hace la declaración de guerra el presidente de la República, don Manuel Ávila Camacho. Entonces se decide que todos los alemanes y los hijos de alemanes radicados aquí en México fueron tomados prisioneros en la fortaleza de San Carlos, y además capturando a todos los tripulantes de los barcos que estaban anclados aquí en el puerto de Veracruz, en Tampico, en Coatzacoalcos, aproximadamente un número entre 250 y 270 alemanes, que después fueron recluidos en la fortaleza de San Carlos, que en aquel entonces cambió de nombre y se le llamó Estación Migratoria.